En este programa viajaremos por la historia para conocer el disparejo, frustrante y pocas veces transitado camino hacia la paridad, y que vale la pena entender para no olvidar. Reflexionemos sobre la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Porque un documento parido por la mismísima Revolución Francesa, en lugar de ser de avanzada e incluyente, porque parece chiste pero no da risa, que ni en la portada, ni en el índice, ni en los artículos, ni siquiera en las letras chiquitas, los autores mencionaron los derechos de casi la mitad de la sociedad, las mujeres. Y luego, no que mucho liberté, fraternité y sobre todo égalité. Fue entonces que llegó una persona adelantada a su tiempo, Olympe de Gouges, autora de Cartas de los Derechos de la Mujer, el documento que marcó nada más y nada menos que el nacimiento del feminismo ilustrado. Pues bien, esos son los antecedentes. Ahora sí, hablemos de México, específicamente de la época posterior a la independencia. A cambio de la participación de las mujeres en diversos procesos políticos, se les excluyó de sus derechos en la ciudadanía. Pero las mexicanas no se quedaron de brazos cruzados, no. Al llegar la revolución, ellas salieron a defender sus derechos. En 1916, las pioneras del feminismo nacional exigieron poder votar y ser votadas durante los 2 congresos feministas en Yucatán. En el primero de ellos se leyó una ponencia de Ermila Galindo acerca del instinto sexual de las mujeres y el tema provocó uno que otro infarto. Pero eso era solo el principio, porque ya te cuento que a Ermila no le preocupaba escandalizar a nadie. Así fue que un año después pidió al Congreso Constituyente que no se hiciera guaje y legislara de una buena vez el derecho al voto de las mujeres. Pero fue ignorada. Por eso, como protesta, cuando se promulgó la Carta Magna, Ermila se postuló como candidata a diputada federal. ¿Cómo le hizo? Argumentó que la ley estaba escrita y redactada en masculino y todas, todos y todes sabemos que esa voz del español incluye a las mujeres. Sin embargo, aunque la campaña de Ermila atrajo a la prensa, en ese momento no asumió el cargo. El asunto es que ya nada podía detener a las mujeres, quienes no quitaron el dedo del renglón, de la llaga, ni del botón de avance social, hasta que en 1923 se nombró a las 3 primeras diputadas de nuestra historia: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Zip. Con esto, Yucatán fue el primer estado en reconocer a las mujeres y su papel en la política. Y un logro más sucedió 2 años después, cuando se legisló el voto local de las mujeres en San Luis Potosí, coronando a la entidad con la silueta de Schnauzer como el estado más perrón por haber sido el primero en otorgarles derechos plenos como ciudadanas. En 1935, la organización feminista más importante, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, consiguió reunir en un solo movimiento a todo tipo de personas. Bajo el liderazgo de Refugio Cuca García, el Frente convocó a mexicanas desde comunistas hasta católicas y exigían, entre otros asuntos, el derecho a votar en todo el país. Sin embargo, no fue sino hasta 1947 que un decreto les permitió participar en las elecciones municipales y hasta octubre de 1953 que se promulgaron reformas que les permitieron votar y ser votadas. Ni tardas ni perezosas, las mujeres aparecieron en el padrón y en las boletas. Por eso, un año más tarde, Aurora Jiménez fue electa como la primera mujer en llegar a la Cámara de Diputados. Y en 1955, las mexicanas salieron a votar por primera vez en las elecciones federales. En México, se empezó a elegir a los presidentes en 1824. Y las mujeres participaron de esta decisión hasta 131 años después. Esto significa que hasta hoy llevamos menos tiempo sin poder votar que ejerciendo nuestro derecho. Nuevas victorias en materia de paridad se dejaron caer a partir de la década de las minifaldas. En 1961 tuvimos a la primera ministra de la Suprema Corte, en el 64 a las primeras senadoras y en el 79 Griselda Álvarez fue nombrada la primera gobernadora de México en Colima.
Sin embargo, el ascenso de mujeres a los cargos públicos fue lento. Hasta 1982, que Rosario Ibarra de Piedra contendió como primera candidata a la presidencia sin competitividad real. Más adelante, en el 96, se recomendó a los partidos políticos que postularan al menos al 30% de sus afiliadas a un cargo de elección. ¿Y qué hicieron al respecto? Lo que se les dio la gana. Así fue hasta 2018 que México tuvo finalmente un Congreso femenino y masculino a partes iguales. Y se ha puesto en marcha Proigualdad, un programa que busca crear las condiciones para que niñas, jóvenes y mujeres alcancen la igualdad y vivan sin discriminación. En las próximas elecciones no tenemos a una, sino a 2 candidatas a la presidencia. Y en este escenario la paridad podría darse como un hecho. Sin embargo, es importante recordar que las mexicanas pujaron por décadas antes de dar la luz. Por eso discursos que surgen en algunas personas cuando ven a un grupo de mujeres organizadas y sienten la necesidad de decir, ellas no me representan, o ya no se les puede decir ni un piropo, o cualquier frase de este tipo, nos invita a la siguiente reflexión. ¿Por qué a algunas personas la palabra feminista les provoca rechazo? O se indignan porque alguien pintó un monumento en lugar de la causa que motiva la protesta. Esto nos demuestra que no todo está resuelto aún. Por eso, y para no olvidar que la lucha de las mujeres que nos antecedieron también es nuestra, hoy nos toca cuidarla, alimentarla y, sobre todo, hacerla crecer.